Por mi parte, le cedo entonces ahora a la colega que tiene que hacer la clase luego de esto. A mí, La doctora Rodríguez, entonces, comienza ahora con su clase. Veo que están un poco preocupados por lo del control formativo que viene después, pero no se urjan. Esa es una información para nosotros como docentes. Es una manera de determinar si nuestra metodología permite que capten en una clase de 45 minutos cuánto captan, cuánto entendieron. Así que no se torture. El que no está, ojalá no den todos, pero si hay alguno que no está, bueno, mala suerte nomás, pero no para él. Esto no lleva ni nota ni conceptualización. Así que para que estén tranquilos. ¿Ya? Ya, doctora, la ¿Se dejamos. ve? Sí, se ve. Ya. Ya puse a grabar. Y hoy día vamos a ver lo que es el primer molar permanente. Esta es la única clase que tengo con ustedes. Después me van a ver en quinto año. Soy la doctora Alejandra Rodríguez. Los contenidos que veremos hoy va a ser la importancia y característica del primer molar permanente, la normo, disto y mesioclusión, la secuencia de erupción del primer molar permanente, las características de la oclusión, la relación con los molares temporales y las causas y consecuencias de la pérdida prematura de estos molares temporales. Con respecto a los objetivos de aprendizaje, es reconocer la importancia y característica del primer molar permanente para su aplicación en el diagnóstico clínico, identificar la relación del primer molar permanente con los molares temporales y las consecuencias de la pérdida prematura de esto para realizar un correcto diagnóstico y plan de tratamiento e identificar el tipo de oclusión para realizar un correcto diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la importancia del primer molar permanente? Tenemos que es la guía de erupción y deposición para el resto de la serie molar. Va a producir el segundo levante fisiológico de la oclusión cuando entra en contacto con su antagonista. Es considerado por Angle la llave de la oclusión. Recordar que la clasificación de la oclusión que hizo Angle está basada en la relación anteroposterior de los primeros molares permanentes, tanto superiores como inferiores. El gran tamaño, anatomía de unas cúspides muy marcadas y el gran desarrollo radicular que tienen estos molares. Eso tiene mucha relación con el hecho de que es considerado el principal diente en la masticación, ya que a él se le atribuye el 50% de la eficacia masticatoria y es el responsable de mantener la dimensión vertical. ¿Cuáles son las características del primer molar permanente? En cuanto a su formación, se va a formar a partir de la prolongación distal de la lámina dentaria del segundo molar temporal. No sé si se ve el puntero. Acá tenemos el segundo molar temporal y este es la prolongación de esta lámina dentaria en el cual se está formando el primer molar permanente. Ya comienza su organogénesis alrededor del cuarto mes de vida intrauterina y es un diente aseccional. En cuanto a su calcificación, esta se va a iniciar alrededor de la semana 25 de vida intrauterina. Para el nacimiento, la calcificación de este molar ya viene calcificada la cúspide mesiovestibular y esta calcificación va a comenzar desde los vértices cuspidios hacia la base. Lo último en calcificarse son los puntos y fisuras y esta calcificación finaliza alrededor de los 9 años, que coincide con la formación completa de la raíz. Con respecto a la maduración del esmalte, esto es por efecto de los minerales que están contenidos en la saliva, como el calcio, los fosfatos y los fluoruros, y tiene una duración aproximada de 1 año y medio a 2 años después de la erupción. Desde que el molar rompe la mucosa, el primer molar permanente rompe la mucosa hasta que se asoma completamente la corona en boca, demora alrededor de 8 o 9 meses.
Y en todo este tiempo, considerando que debemos considerar que es un esmalte inmaduro, por lo tanto, es menos resistente a los cambios de pH. La formación radicular de este primer molar termina aproximadamente a los 9 años, y la raíz termina su formación completa luego de haber erupcionado 2 años después. Con respecto al crecimiento mandibular, para darle cabida a este primer molar, vamos a tener una remodelación ósea. Y es así como en el borde posterior de la rama vamos a tener una aposición ósea, en el borde anterior de la rama una reabsorción, y vamos a tener un crecimiento en altura tanto de la apófisis como del cóndilo de la mandíbula. En cuanto al crecimiento maxilar, vamos a tener una posición en el borde posterior de la tuberosidad. Ahora, como redondeando la etapa de erupción del primer molar, se dice que aproximadamente es entre los 6 y 7 años. Con respecto a la erupción, es uno de los primeros dientes permanentes en erupcionar, que lo hace casi simultáneamente con los incisivos inferiores. Es el primero en erupcionar es el mandibular, y al finalizar su llegada al plano oclusal y contactar con su antagonista, va a producir el segundo levante fisiológico de la oclusión. Ahora, en detalle, en las mujeres erupciona entre los 5,6 años y 6 años de edad, y en los hombres un poquito más tarde, a los 6,1 o 6,5 años de edad. En cuanto a la dirección de erupción, tenemos que en el maxilar comienza con la cara oclusal mirando ligeramente hacia atrás, y el movimiento será desde arriba hacia abajo, desde vestibular a palatino, de distal a mesial, y su trayectoria, como vemos acá en el monito, es pendular. Mientras que la mandíbula lo hace desde abajo hacia arriba, desde lingual a vestibular, desde distal a mesial, y su trayectoria es oblicua. Debemos tener en cuenta que a medida que erupcione el primer molar permanente, este va a tomar contacto con la raíz distal del segundo molar temporal, ¿ya? Y esto va a servir de guía para la erupción de este primer molar permanente. Ahora, ¿cuándo vamos a hablar de una neutrooclusión? En sentido sagital, cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco mesial del primer molar inferior. En sentido transversal, cuando las cúspides vestibulares del superior ocluyen por fuera de las cúspides vestibulares del inferior. Y en sentido vertical, al estar en oclusión, las cúspides siguen el plano oclusal de la arcada. El establecimiento de la oclusión del primer molar permanente lo vamos a ver en relación a las caras distales de los segundos molares temporales, que nos va a determinar la relación de la oclusión del primer molar permanente. Vamos a hablar de un plano terminal recto o poslácteo, del escalón mesial y del escalón distal. Con respecto al plano terminal recto o poslácteo, lo vamos a ver acá. Tenemos primer molar permanente, primer molar permanente temporal, segundo molar temporal, y acá vemos que vienen erupcionando los permanentes. Entonces, la cara distal del segundo molar temporal superior e inferior están alineados. Cuando están alineados, hablamos de un plano terminal recto o poslácteo. Las cúspides mesiovestibulares del superior y del inferior del primer molar permanente quedan enfrentadas, van a quedar cúspide-cúspide. Esta relación en sentido antero-posterior será considerada como una distoclusión fisiológica. Ahora, cuando yo tengo en la relación molar de la dentición temporal un plano terminal recto o poslácteo, tengo un 44% de probabilidad que la relación del primer molar permanente sea una distoclusión fisiológica.
adelante van a saber por qué se llama fisiológica. Y tengo un 56% de probabilidad de que sea una neutrooclusión. Ahora, ¿qué factores van a favorecer esta neutrooclusión? Primero, los cierres de los espacios primates. Esto de espacio primate ya lo vieron en la clase de la doctora Amado. El avance mesial de la mandíbula, un desplazamiento mesial tardío, la combinación de dos o más procesos que ya nombramos anteriormente y la formación anatómica de los dientes. Con respecto al cierre de los espacios primates, como un modo de recuerdo, estos espacios se ubican en la mandíbula a distal del canino temporal y en el maxilar a mesial del canino. El primer molar inferior migra hacia mesial ocupando estos espacios. Al irrupcionar el primer molar existe un desplazamiento hacia mesial de estos dientes que están por distal de los espacios, lo que va a favorecer la distoclusión fisiológica, que esta distoclusión fisiológica pase a una... Con respecto al desplazamiento mesial tardío, este va a ocurrir por la diferencia en el diámetro mesiodistal de caninos permanentes y premolares con respecto a caninos y molares temporales. Esto también lo vieron en la clase de la doctora Amado, que esta es la zona que se conoce como la zona de sostén de Courthouse, y en la diferencia que me da los molares temporales y caninos con los premolares permanentes y canino permanente, ese espacio que yo se los marqué en rojo acá es la zona de mi espacio de Nance. Entonces tenemos la zona de Courthouse y el espacio de Nance. ¿Ya? Este espacio de Nance, que en el maxilar mide 0,9 milímetros y en la mandíbula 1,7, es el espacio que es utilizado para este desplazamiento hacia mesial tardío y que va a favorecer la neutrooclusión. Con respecto al avance mesial de la mandíbula, este va a ser producto de los desgastes fisiológicos de los bordes incisales y caraboclusales de los dientes temporales. Va a permitir que no exista un engranaje entre cúspides y fosas o surcos, por lo que se producirá el avance mesial de la mandíbula. ¿Ya? Así la distoclusión fisiológica que hablábamos en un principio va a pasar a una neutrooclusión. Con respecto a la forma anatómica de los dientes, debido a la presencia de estos planos inclinados, las cúspides mesiopalatina del primer molar permanente superior se va a dirigir en la erupción al centro de la fosa central del primer molar permanente inferior. Ahora, cuando hablamos de un escalón mesial, también tenemos que mirar la cara distal de los segundos molares temporales, ¿ya? Cuando en la cara distal, esta relación de los segundos molares temporales, tenemos este escalón que es hacia mesial, en donde la cara distal del segundo molar inferior se encuentra en una posición más mesial a la cara distal del segundo molar superior. Esta relación es la relación molar más frecuente en niños y también es la más frecuente a los 5 años. Esta relación va a asegurar una correcta interdigitación cuspidia de oclusión normal y esto va a depender de cuánto mida mi escalón mesial. Si este escalón mesial mide 1 milímetro, voy a tener un 76% de probabilidad de que sea una neutrooclusión, un 23% de que sea una disto y un 1% de que sea una mesoclusión. Ahora, cuando este escalón mesial mide más de 2 milímetros, va a pasar que esta clase 3 va a aumentar y también a medida que aumenta también en milímetros, también me va a aumentar la probabilidad. Entonces tengo un 68% de que sea una neutrooclusión y un 13% de que sea una distoclusión. Cuando tengo un escalón distal, ya como el que vemos acá, la cara distal del segundo molar temporal superior está hacia mesial de la cara distal del segundo molar inferior. ¿Ya? Cuando tengo un escalón distal,
tengo un 100% de probabilidad que la relación del primer molar permanente va a ser una distoclusión. Ahora, ¿cuáles son las causas de alteración de esta relación de oclusión del primer molar permanente? Tenemos las caries, cuando se pierden las caras proximales de los molares temporales, hay una invasión de este espacio buscando este molar, el contacto con su diente vecino, hay una mesialización y perdemos espacio. Tenemos la pérdida prematura de un molar temporal. Como vemos acá en la foto, tenemos primer molar, se perdió el segundo molar, tenemos el primer molar permanente en erupción. Como no hay un diente vecino que contacte con este molar que está erupcionando, vamos a tener, dependiendo de qué etapa sea la pérdida, en qué etapa se produzca la pérdida del molar temporal, cómo va a afectar la pérdida de espacio del permanente. Eso lo vamos a ver más adelante, porque ya puede ser tanto en inclinación como en cuerpo. Lo que vimos recién, la zona de sostén de Courthouse, cuando esta erupción del primer molar permanente invade esta zona de sostén de Courthouse, provocando la reabsorción de la raíz del segundo molar temporal. Entonces invade esta zona de sostén y tenemos pérdida de espacio. Ustedes se fijan ahí, no queda mucho espacio para la erupción del premolar. Otra causa es la agenesia. Como ven acá en esta radiografía, tenemos primer molar temporal, se está formando ahí abajo el premolar, segundo molar temporal, pero no vemos la formación del premolar que lo sucede, y la erupción del primer molar permanente. Entonces, al no haber esta formación y se pierde el segundo molar temporal, vamos a tener también una pérdida de espacio. Y las alteraciones del crecimiento de los maxilares también es una causa de la pérdida de relación de la oclusión de este primer molar permanente. Ahora, con respecto a la alteración en sentido sagital, tenemos la distoclusión, donde la cúspide mesiovestibular del superior ocluye hacia mesial del surco vestibular del inferior, como ven ahí en la foto. Y la mesooclusión, la cúspide mesiovestibular del superior, esta de acá, va a ocluir por distal del surco vestibular del inferior. Ahora, las alteraciones en sentido transversal pueden ser uniobilateral. Vamos a tener la relación vis a vis, en donde las cúspides, tanto vestibulares como palatinas, van a ocluir enfrentándose. Tenemos la cruzada, cuando la cúspide vestibular del molar superior ocluye sobre la fosa central de los molares inferiores. Y la vestibuloclusión, en donde la corona completa del molar superior está por vestibular del molar inferior. Con respecto a la alteración en sentido vertical, acá vamos a encontrar la intrusión y la extrusión. Hablamos de intruido cuando este diente está bajo la línea de la oclusión, y extruido cuando el molar está sobrepasando la línea de la oclusión. Ahora vamos a ver lo que pasa cuando hay una pérdida prematura del molar temporal, ya sea el primero o el segundo molar. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de pérdida prematura, y esto es cuando la pérdida de un diente es antes del tiempo normal de exfoliación. ¿Cuáles son las causas? Tenemos extracción por carie, la reabsorción prematura de la raíz distal de los segundos molares temporales, lo que vimos recién como el ataque posterior a la zona de sostén de Courthouse. ¿Y cuáles son las consecuencias? Vamos a tener desviación de la línea media hacia el lado de la pérdida, la sobreerupción del antagonista, alteraciones de crecimiento en los procesos alveolares, va a haber también alteración en la erupción del sucesor permanente y disminución del espacio en sentido mesiodistal. Ahora, la disminución del espacio en sentido mesiodistal va a depender de si ocurre
en el maxilar o en la mandíbula, si se perdió el primer molar o el segundo molar temporal, del grado de erupción del primer molar permanente al momento de la pérdida y de la relación de oclusión que presentan los primeros molares permanentes. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una pérdida prematura del primer molar permanente según la erupción del primer molar? O sea, se pierde el primer molar temporal según la erupción del primer molar permanente. Si la pérdida del molar temporal fue antes de la erupción del primer molar permanente, no hay una fuerza eruptiva de este primer molar, por lo tanto tampoco hay una migración hacia mesial del segundo molar temporal. Ya no hay ninguna fuerza que me provoque que haya esta pérdida de espacio. ¿Qué pasa si este primer molar temporal se pierde durante la erupción del primer molar permanente? Acá sí se va a manifestar una fuerza, la fuerza eruptiva del primer molar permanente. Hay pérdida de espacio a pesar de la presencia del segundo molar temporal, como se ve ahí en la foto. Si se fijan, está el molar que se perdió como dibujado entre puntitos y vemos cómo el segundo molar temporal invadió producto de la fuerza eruptiva del primer molar permanente. ¿Y qué pasa cuando pierdo este molar temporal después de la erupción del primer molar permanente? También vamos a tener una migración del primer molar, pero va a ser menor. Y se produce la pérdida de espacio, pero esta pérdida de espacio va a ser en forma más lenta. ¿De qué va a depender qué tanto espacio se pierda? Del tipo de oclusión. Depende de la oclusión en que se encuentre el primer molar permanente. Si yo tengo una neutrooclusión, va a haber menor pérdida de espacio. Del tipo de pérdida en cuanto a la calidad ósea, a la velocidad de cierre de espacio y a la erupción del primer molar permanente. Con respecto a la calidad ósea, esto va a determinar la severidad con que se pierde el espacio. Recuerden que el hueso maxilar es un hueso más esponjoso con una cortical más delgada, mientras que la mandíbula es un hueso más denso y su cortical es más gruesa. Y la velocidad de cierre de espacio, que difiere en el maxilar y en la mandíbula por el tipo de calidad ósea que presentan. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una pérdida prematura del segundo molar temporal según la erupción del primer molar permanente? Lo mismo que la pérdida del primer molar temporal, debemos considerar el estado de erupción, el tipo de pérdida y el tipo de oclusión que tenemos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pierdo el segundo molar temporal antes de la erupción del primer molar permanente? Vamos a tener una pérdida de espacio, hay un desplazamiento del primer molar permanente que se produce en cuerpo más que en inclinación. Y esto es porque empieza a erupcionar, hay una fuerza eruptiva y no hay un diente que en el fondo frene esta fuerza hacia la línea media de erupción y con una tendencia hacia la línea media. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener pérdida de espacio. ¿Ya? Lo mismo si pierdo este diente durante la erupción del primer molar permanente, esta pérdida migra mesializándose el diente, ya que no presenta lo mismo que lo anterior, esta barrera que ofrece el segundo molar temporal. ¿Y qué pasa si se pierde después de la erupción? La fuerza eruptiva ya no existe, pero hay una pérdida de espacio, pero ya no es en cuerpo, sino que más bien es de inclinación del molar, y esto es por la fuerza de la oclusión. Hay una mesialización del primer molar permanente. Y esto tiene que ver también el tipo de oclusión, como dijimos anteriormente, donde cuando yo tengo una neutrooclusión son menores las pérdidas de espacio. En las disto y mesooclusión se agrava la alteración en el paciente. Con respecto al tipo de pérdida, la calidad ósea es igual que como lo vimos en el primer molar temporal, la velocidad de los cierres de espacio de igual manera que en el primer molar temporal, y en donde debemos considerar que la erupción del primer molar permanente es en ausencia del segundo molar temporal.
Ya, esta erupción del primer molar permanente en ausencia del segundo molar temporal, en el maxilar la trayectoria de erupción se hace con un movimiento corporal. Esto quiere decir que se inclina y rota en base a la raíz palatina de este molar. Entonces puede contactar con el primer molar temporal en muy poco tiempo. En la mandíbula, la trayectoria de erupción se realiza intraalveolarmente y resulta de una erupción más mesializada. En este caso no hay un gran componente de mesialización o de inclinación como en el maxilar. Ahora, cuando yo decido extraer un molar temporal, ¿ya? Principalmente es cuando ya tenemos una carie que no tiene tratamiento posible, ¿ya? Pero antes de yo planificar una exodoncia, debo agotar toda alternativa posible de tratamiento. Por lo tanto, debo evaluar cuáles son los tratamientos que tengo, qué pasa y en qué momento se está produciendo esta pérdida del diente temporal, ¿ya? Para poder tomar la decisión más correcta y que menos afecta al niño. Por lo tanto, yo voy a decidir después de hacer un minucioso examen clínico, radiográfico e incluso de modelos, porque si yo tengo la pérdida de un molar temporal cuando está erupcionando el primer molar permanente, debo ver si debo realizar un mantenedor de espacio. Y para eso necesito un análisis de modelo. Ahora, cuando yo agoté todas las instancias de tratamiento posibles, recién yo decido si extraer o no. Cuando tengo un paciente que tiene una clase 2 o una clase 3, sí o sí hay que hacer una interconsulta con el ortodoncista para su evaluación y también hacerlo antes de que hagamos la extracción. ¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida de este primer molar permanente? Primero, la ruptura del equilibrio dentario. ¿Ya? Hay una disminución del 50% de la eficacia masticatoria. Acuérdense que a él se le atribuía este 50% de eficacia. Por lo tanto, si perdemos este primer molar permanente, hay una disminución de esta eficacia masticatoria. Hay una alteración en sentido vertical porque se produce la extrusión del antagonista. Hay alteraciones en sentido sagital por la migración que puedan haber y la detención del crecimiento sagital del sector. Y hay un desplazamiento de la línea media hacia el lado donde se produjo la pérdida. Ahora, ¿por qué este primer molar permanente tiene una alta incidencia carie? Primero, porque hay un desconocimiento de las medidas preventivas que existen en la odontología, lo que conocen ustedes como odontología preventiva. Yo espero que cada vez sean menos los colegas, ya sean generales, que no tengan conocimiento de las medidas preventivas y que se dediquen a atender niños, ¿ya? Segundo, el desconocimiento de que este molar, y esto pasa mucho, es un molar permanente. De hecho, cuando uno está en la consulta, yo personalmente estoy en la consulta, yo llamo a la mamá y le digo, mire, vea, esta molita que está acá, que está atrás de estas dos que es más chiquitita, es un molar permanente. Por lo tanto, ya no tiene un recambio. Con esa molita ella va a estar toda la vida. Muchas personas, muchas mamitas creen que ese molar también tiene un recambio, por lo tanto, no le prestan la atención debida, ¿ya? Por una operatoria oportuna, donde como tienen aparte el desconocimiento de que un diente permanente, todavía tienen ese pensamiento antiguo de no importa, lo va a cambiar y viene el otro que viene sano. Entonces, debemos tener en cuenta de educar tanto a la mamá como a los niños sobre todas las medidas preventivas y cuando el niño, uno muchas veces atiende a los niños cuando son, antes de que empiece la erupción, uno ya le dice al papá, mire, él a tal edad va a empezar la erupción de un molar que va a ir atrás de esto y le muestran en la boca del paciente y les dan a conocer que ese diente ya no tiene un recambio y que es un diente permanente. Otra causa de la incidencia de caries de este molar es el vestíbulo bajo, ¿ya? Como la boca es chiquitita y tiene un vestíbulo bajo y está erupcionando este molar, no llegan con el cepillado a la zona, ¿ya? Y esto
tiene que considerarlo al momento de indicar el cepillo adecuado para su paciente. La presencia de puntos y surcos retentivos, por lo cual cuando están presentes uno debe indicar sellantes preventivos. La higiene deficiente, alto consumo de alimentos cariogénicos, como lo vimos en la clase de la doctora Tapia, y la edad temprana de erupción. Recuerden que erupciona a los 6 años y se demora 2 años este esmalte en madurar. Por lo tanto, a esa edad hay padres que creen que ya a esa edad el niño puede cepillarse solo y de hecho es muy común escuchar, no se cepilla nunca, yo lo mando y no me deja o no me hace caso. Entonces también debemos educar en que nosotros los padres debemos hacernos cargo de la higiene oral de sus hijos. ¿Ya? Si consideramos todas estas causas y las tenemos en consideración al momento de atender a nuestro paciente, vamos a lograr disminuir esta incidencia. Como resumen, hoy lo que hemos visto respecto al primer molar permanente, vimos la importancia, las características de este primer molar en cuanto a su formación, calcificación, maduración, los tipos de oclusión, ya sea la normo, la disto, la mesioclusión, la erupción, tanto en secuencia como en dirección, la relación que tiene este molar permanente con los molares temporales, la pérdida prematura de los molares temporales, las causas y las consecuencias de perder estos molares, la pérdida prematura del primer molar permanente y cuáles son las consecuencias, y las causas de incidencia de caries. ¿Ya? Entonces, debemos cuidar y proteger este primer molar permanente. Pero más que nada, debemos cuidar todos los dientes, tanto los temporales como los permanentes, para no perder este equilibrio del sistema. ¿Ya? Entonces, sabemos que este primer molar permanente es importante, pero no menos o no tan importante como el ver la importancia de todos los molares temporales como permanentes y la función que cumplen dentro de la boca. ¿Tienen alguna duda? Chicos. No, doctora. ¿No? Bien. Como dijo la doctora Tapia, yo les dejé un pequeño test de carácter formativo. Es importante que lo respondan, no está difícil y tampoco tiene, más que nada es para saber lo que ustedes, los conocimientos que han adquirido, tanto con esta clase como en las clases previas que han tenido. Entonces es importante que ustedes lo realicen. ¿Ya? Doctora Rebolledo, ¿van a tomar un break o algo así? Aquí estoy. Sí, el test está